la siguiente herramienta que vamos a ver es Botice con Z y con B. Es igual. Bueno, aquí para poderos registrar os solicita siempre el usuario de Twitter. Vale. Antes podéis entrar con Twitter y con Facebook, pero ahora mismo ya solamente os deja con Twitter. Vale, le damos permiso y entramos en la aplicación. Esta de aquí es la aplicación que yo utilizo para generar reputación online a las empresas. ¿Por qué? Porque me permite, es la que os comentaba en su día, hace unas horas, que me permite poder publicar aleatoriamente un tweet cada X tiempo. Ha mejorado bastante su interfaz y es bastante chula, es gratuita y puedes utilizarla de manera ilimitada. Y si no me cambian la interfaz, lo que os enseñe pues os puede servir, porque antes cambió la interfaz, antes era más burda, ahora es más compleja y la verdad es que el cambio que hubo entre una interfaz y la otra era abismal, pero bueno. Vale, en primer lugar, realmente el registro lo hace automáticamente a través del usuario de Twitter y ya lo deja guardado, con lo cual no pide ningún tipo de confirmación por email ni nada. ¿Vale? El primer elemento que tenemos es esta parte de aquí del configurador, que lo tenemos junto a la rueda dentada. Esta opción es para dejar marcada y activa la tarea que vayamos a configurar o no. Con lo cual, lo primero que tendremos que hacer va a ser crear la tarea y una vez que la tengamos creada, añadir una descripción y habilitarla. Y en el caso de que la tengamos habilitada y que no queramos que siga funcionando, pues si nos ha costado trabajo tenerla habilitada y no la queremos eliminar, la desactivamos y cuando la volvamos a necesitar la volvemos a activar. ¿Vale? Todo eso lo hacemos desde aquí. La siguiente opción. Tenemos que estipular cada cuánto tiempo queremos que trabaje. Entonces lo único que tenemos que hacer es, primero, darle al relojito para establecer qué servicio queremos poner en marcha. Si queremos utilizar el reloj, pues será un reloj, o sea, será cada X tiempo. Si, por ejemplo, queremos dar las gracias a cada usuario que nos agregue, pues utilizaremos Twitter y ya funcionaremos con las opciones. Yo lo utilizo como las RSS, ya van con el IFTT. Este de aquí va con el otro. Pues este es el que utilizo para las horas, para dar reputación. Cada una de las herramientas la utilizo para un tema determinado, ¿vale? Así no me caso con ninguna y puedo dar mejor servicio y puedo trabajar mejor. Y además así las tengo cada una, sé dónde tengo que ir cuando tengo que cambiar algún tipo de cosa. Bien, en este caso lo que voy a utilizar es el tiempo. Luego, si utilizo el tiempo, aquí tengo los elementos de tiempo que voy a utilizar. Y esto es tan sencillo, esto es lo del aniversario, ¿os acordáis? Lo puedo repetir cada hora. Aquí debajo tenéis una flechita para poder ir a las opciones de configuración más avanzadas, porque le podéis establecer a partir de la fecha y de qué momento y de qué minuto. Con lo cual, si es a partir de, o sea, publicar cada hora, aquí te va a respetar cada hora y el minuto, ¿vale? Además del día. Y acordaros siempre de que la correlación de horas con la franja horaria corresponda con la vuestra, porque si no va a ser un caos. Hombre, si lo hacéis cada hora os da igual. El problema es que si queréis que sea cada semana o cada día, el mismo día, os la publicaría una hora antes o una hora después. Si no lo queréis hacer cada hora, únicamente tenéis que mover el selector. Me sale todo esto porque tú ya lo tenías configurado, ¿no? Cebolla lento sí. Todo eso sí. Y con esto lo que hacéis es establecer cada cuánto queréis que se publique. Si es cada año, pues viene muy bien, como os dije, pues para felicitarle a la novia, a la mujer, a la madre, al padre, si tiene cuenta en Twitter, y que no se nos olvide esa fecha tan señalada. ¿Vale? En este caso lo que vamos a hacer es decirle que nos publique el tweet, pues cada hora, por ejemplo. ¿Vale? El siguiente paso, si le damos a Next, lo que hacemos es activar el servicio de destino. Mira, en este caso lo que he hecho ha sido habilitar el box de Google. Aquí podemos elegir
Bien, el servicio de Twitter, que lo publique en Facebook. Para eso tendremos que registrarnos en la página de Facebook. O si no, hacer una publicación en la aplicación de Google. En este caso yo lo que quiero es que me publique algo en Twitter. Pues voy a ver si hay algún elemento más que me requiera. En este caso no hay ninguno más, pues lo que voy a hacer es publicar directamente el tweet. ¿Vale? De aquí lo que es más importante es tener claro cada cuánto vamos a publicar para poder extraer el número de tweet que nos interesa poner. ¿Vale? Si lo hacemos, que es lo que os anduve explicando la otra vez, a modo de introducción. Si en este caso vamos a querer publicar cada hora, tenemos que tener claro que el día tiene 24 horas. ¿Eso qué significa? Que como mínimo, para evitar repeticiones, tenemos que tener 24. Para que haya un tweet diferente cada hora. En ese tweet voy a tener que intentar y que procurar que haya texto, un hashtag y una URL. En la medida de lo posible. ¿Vale? Y si no quiero dedicarle demasiado tiempo, no tener que centrarme en el mantenimiento de esta herramienta. ¿Por qué? Porque la voy a utilizar únicamente para generar reputación y dar información de valor, información que no caduca. Lo que tengo que tener preparado es un número suficiente de tweets que me permita no tener que estar pendiente de esto. Con lo cual, las opciones para ingresar los tweets hay dos. El colocar aquí el texto completo y darle al app, y aquí te va a decir cuánto ocupa. Una vez que lo vayas escribiendo, te va apareciendo el contador y hasta 140 no tiene ningún tipo de problema. La opción fácil, que es la que yo suelo hacer, sabiendo cuánto es más o menos el tamaño que tiene que tener, redacto todos los tweets en una hoja de Word y cuando tenga los que quiero, control E, control C, me vengo aquí y los publico todos. Y los pego todos aquí. Entonces, lo que tenéis que tener presente es que los que vengan aquí debajo tienen que tener un retorno de carro mínimo entre cada uno de ellos. Retorno de carro. Enter. Yo lo que suelo hacer es dejar 2. Porque así me queda tweet, retorno de carro, tweet, retorno de carro y visualmente lo veo. No, es que por cada retorno de carro él lo entiende como un tweet. Y yo lo que hago es dejarle otro entre medias para identificar los tweets, los bloques de tweet, para saber cuál es el que tengo que buscar, si tengo que quitar alguno por la razón que sea. ¿Vale? Entonces, lo que normalmente yo suelo hacer es cambiar o publicar tweets para un periodo de 10 días. 10, 15. Eso significa que como mínimo tengo que tener 240. 10 por 24. Y el funcionamiento de esta herramienta va de la siguiente manera. Cada tweet que se publica de manera aleatoria. Empezando por el primero y hasta el último. Por lo tanto, la sucesión de publicación va desde el primero hasta el número 240, ¿durante cuánto? 10 días. Y cuando termine, lo que hace es empezar otra vez desde cero, pero cogiendo un tweet al azar, por el que empieza, y la sucesión aleatoria cambia, de forma que ninguno de los tweets que hay aquí dentro va a repetir nunca en franja horaria en la misma sucesión periódica de días. Con lo cual vas a tener, pues no sé cómo va, porque a nivel de matemáticas no lo sé, pero 10 por 24, 10 elevado a 24 o 24 elevado a 10, muchísimos. ¿Esto qué te permite? Pues que un tweet, esto sí que lo puedo decir, a ver si no me equivoco, un tweet de los que tengas ahí se va a publicar, si son 24, en 10 días a la misma hora. ¿Vale? O sea, a la 1 de la tarde, no, perdón, 24, perdón, son 24. A la 1 de la tarde, todos los días, durante 240 días, eso es, a la 1 de la tarde, todos los días, durante 240 días voy a tener un tweet diferente. O sea, es que tengo días, ¿eh? Y con eso ya termina el ciclo. O sea, yo sé que tengo exactamente un ciclo de 240 días para que no se repita ninguno de estos tweets a la misma hora.
Claro. Entonces, si por ejemplo yo lo que quiero es no vender un producto, sino informar, porque es de lo que se trata, no tengo que vender aquí, porque si no voy a machacar a mis usuarios. Lo que quiero es ofrecer valor, información, ¿vale? Quiero ser un prescriptor de información. Si yo estoy ofreciendo un servicio, lo que voy a hacer es hablar bien del servicio, de lo que ese servicio me puede aportar como usuario. En el caso, por ejemplo, de una ADL, pues podemos hablar de un mensaje que se me podría ocurrir dentro de los 40 caracteres. El Ayuntamiento de Carcaixent te ofrece cursos de formación a nivel genérico. Te ofrece cursos de formación durante todo el año para desempleados y para pymes y emprendedores. Y un enlace a la URL donde está genéricamente la información de todos los cursos para esas personas. Ese es un mensaje que se puede repetir porque no cansa y es un recordatorio que a cualquiera de las personas que estén ahí les va a servir para recordarles, valga la redundancia, de que hay cursos de formación que ofrece el Ayuntamiento. Otra cosa son los mensajes que después yo utilice con IFTT en función de Social Bro, que los voy a configurar porque son los mensajes que, por ejemplo, si el Ayuntamiento va a poner en marcha una serie de cursos destinados para la incentivación del empleo en la hostelería y la restauración, para cursos de ayudantes de cocina, y se van a poner en marcha durante 15 días, a partir de dentro de 15 días y durante 15 días, pues con el IFTT, sabiendo cuáles son las horas en las que mis usuarios me visitan más, esos 15 días previos, a esas horas voy a estar machacando con diferentes mensajes a través de IFTT. ¿Por qué? Porque cuando termine la campaña, los quito de aquí. No tengo que venirme aquí para buscar los tweets que tengo que quitar, porque si aquí tengo 240, identifica dónde están. Bueno, puedo crear otra tarea, pero es que es tontería. Lo tengo más fácil en IFTT. Aquí también se puede poner URLs para que salga. Claro. Aquí lo que pasa es que no te las acorta automáticamente, tú lo tienes que acortar previamente. Pero bueno, te construyes todo el mensaje y lo pones. Y el truco o la manera más rápida de poder hacerlo, ya os digo, en lugar de meter aquí cada frase, uno y agregar, directamente a saco aquí. Hacéis clic. Aquí sería coger y empezar a redactar y os va poniendo el cómputo de espacios que os quedan. Y si no aquí, espérate, me voy a venir aquí a las interacciones. La tasa de paro, liderazgo, por su follow, espero no desesperarte mucho. Pues vale, pues yo vengo aquí y si me pongo aquí, pues lo tengo. ¿Vale? Y lo que voy haciendo es ir pegando cada uno de estos tweets y yo lo que hago, como os he dicho, es escribirlos así. De tal forma que entre tweet y tweet tengo un retorno de carro y me permite identificar cada uno de los tweets. Si tengo que eliminar alguno, me es más fácil encontrarlo así. Yo tengo aquí 3 tareas y ya no me dejan añadir más. Vinculada con blogs. Pues seguramente, mira, pues esto es una cosa que no sabía. Seguramente es que para la versión de pago, porque esto también se tiene que ganar la vida de alguna manera. Para la versión de pago nada más que te dejarán 3. ¿Vale? Por eso digo que de aquí, esta sí que viene muy bien para la reputación. Te creas una y lo generas desde ahí y ya está. Y es que no te complican la vida. Y desde aquí, IFTT y el TweetPic organizan las demás. Y ya está. Pero es que eso también lo puedes hacer con IFTT. Sí, pero es lo que os digo. Si al final lo termináis todo monitorizando con esto, al final te encuentras dentro de IFTT un volumen incesante de páginas donde tienes un montón de aplicaciones. Sí, pero es que la tienes que encontrar. El tema de IFTT es que tú vas a tener 1, 2, 3, 4, 5 páginas con 20 o con 10 triggers que hayas creado. Si tú vas metiendo cada vez más, al final para poderlos identificar todos, tienes que buscar entre cada una de las páginas. Como ponerlos fijos en IFTTT. Claro, este realmente es para reputación, es únicamente frases que no vendan y que lo que hagan es transmitir marca personal o marca de empresa. De tal forma que tú sabes que aquí utilizas 240. ¿Ha acabado la sucesión de los 240 días? ¿Ya es suficiente porque la gente está muy machacada? Coges, eliminas esto y metes nuevos. Lo tienes que hacer desde aquí, es que es inmediato. Y a partir del momento en el que metes los nuevos, ya cambia. Y con el IFTT lo que te encargas es de únicamente promocionar, divulgar, dar información precisa de aquellos tweets que te interesan
obtener un resultado de venta. Puro y duro. Y venta de un producto, venta de consecución de que un curso se te llene con gente y demás. Aunque eso también depende de la gente, que le interese el pagar, si es gratuito, si no es gratuito. ¿Vale? Bueno, pues en teoría hasta aquí está todo. Así que si tenéis dudas... Una pregunta. El otro día comentaste lo de que si ponías un punto delante de la arroba, Ajá. salía a dónde. A ver, Primero. Porque luego lo estuve y no... el tema de la arroba viene again, a ver si lo vemos, y del punto, viene con esto. Es esto. Cuando tú dejas que delante de la arroba, o sea, cuando tú colocas directamente el nombre de usuario con la arroba puesta, ¿vale? Lo que estás haciendo es una mención. Estás respondiendo a una persona sobre una conversación en concreto. La conversación en este caso la puedes ver aquí. ¿Qué ocurre? Que para que la gente sepa que esto se ha publicado, se tiene que meter en mi timeline. Porque esto... ¿Dónde está? Aquí. Esto no va a aparecer en el timeline de las personas que siguen a esta persona y de las personas que me siguen a mí. Porque esto es una interacción entre esa persona y yo. Muros. A ver, ¿esto lo tenéis claro? Si no, luego lo vuelvo a pintar, que me lo sé. Si es que consigo que esto se quite. A ver. Realmente en Twitter no hay un muro. ¿Cuántos muros hay? Y al número que estéis pensando, multiplicarlo por 2. ¿Pero cuántos muros hay? Pues no. ¿Qué? El TL tuyo y luego el que te conecta. Si yo tengo muro mío, ¿qué más muros hay? El muro suyo, el muro suyo, el muro suyo, el muro suyo. O sea, hay un muro por usuario y el muro en el que yo veo las interconexiones que tengo yo con los usuarios que yo sigo. ¿Vale? Entonces, a ver si termino, porque esto era para ganar tiempo. Entonces, lo que realmente sucede es que... Lo voy a dejar así, a ver si con esto es suficiente. Yo tengo mi muro. Y aquí está tu muro. ¿Vale? Y yo voy publicando aquí cosas. Un tweet, otro tweet, otro tweet y otro tweet. La lástima es que esto seguramente la cámara no lo cogerá, pero bueno. Y aquí tienes tu muro. Mi tweet, mi tweet, mi tweet y mi tweet. Este es mi muro personal y este es tu muro. ¿Vale? ¿Qué ocurre? En mi muro, lo que yo veo son mis publicaciones y las publicaciones de la gente que sigo. ¿Vale? Bien. Pero además, por debajo, o paralelo, está únicamente mi timeline, que es lo que yo publico, que es lo mío, punto pelota. Y cada uno tiene su propio timeline. Yo me pongo dentro de PGA eSol y yo puedo ver lo que está publicando PGA eSol, todo lo que está publicando PGA eSol. ¿De acuerdo? Lo que no puedo es ver el muro de PGA eSol donde estaría viendo las interacciones de la gente a la que sigue PGA eSol más lo suyo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay una interacción que alguien, aquí vamos a poner a mi dummy, pues si tú me estás siguiendo y hay una interacción mía y tú me respondes, esto, la respuesta aparece en tu timeline de debajo, en tu muro, y aparece también en mi timeline porque es una respuesta que viene a mí, es esa mención. Pero esta respuesta que veo yo y que ves tú, no la van a ver el resto de mis seguidores ni el resto de tus seguidores, porque es algo privado entre tú y yo. Entonces, si yo quiero, porque el aporte que tú me has hecho es interesante, que la respuesta... Bueno, no, perdón. Si yo quiero, porque el aporte que yo te voy a hacer es interesante, o lo que tú me has comentado es interesante y yo quiero que eso se vea, lo que hago es hacerte una mención, no una respuesta. Y para eso coloco un punto. Con ese punto lo que hago es que esa respuesta es visible para todos. Y en teoría sigue estando conectada con la conversación. ¿Por qué?
Porque si yo cojo y, a ver, a esta respuesta de Tenerife Banco de Datos, si le doy a responder, ¿qué es lo que ocurre? Automáticamente el Tenerife Banco de Datos me aparece aquí delante. Si yo le respondo y le digo, espérate, no le voy a gritar porque si no me van a matar. Solo faltaba eso. Si yo le escribiera esto que yo le voy a mandar lo va a recibir solo él. Punto. Y va a estar vinculado con la conversación, porque forma parte de ella. Sus seguidores, si no se meten en su muro, tampoco lo ven. No, es que tampoco lo van a ver, Claro. porque eso no lo publica él, lo publico yo. Lo tendrían que ver en mi muro, si me siguen a mí. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago esto y lo pongo aquí? ¿Qué es lo que pasa? Le menciono, ¿lo ven mis seguidores? Porque no está mencionado. Pero el problema está, ¿pertenece a la conversación? No. Entonces, lo que se dice y lo que se cuenta y lo que se rumorea es que al colocar el punto delante, el enlace de la conversación no se pierde y lo ven todos los usuarios. Deja de ser una respuesta para pasar a ser una mención respuesta, visible para todos. Entonces, por eso digo que en función de lo que tú respondas, por ejemplo, para un gracias de nada, o un de nada gracias a ti, pues tampoco merece la pena que lo sepa el resto de usuarios. Pero imaginaos que habéis entrado en un debate chulo donde a lo mejor, pues yo qué sé, está el director del mundo, Pedro J, y, jolín, te sientes bien de que Pedro J te haya dicho algo y le quieres responder y que lo sepa todo el mundo. Y que no sea solamente por un retweet, ni por una mención que se pierda de la conversación. Pues lo que haces es utilizar ese recurso. Ellos no ven el punto, ¿no? Sí, sí lo ven, sí lo ven. Lo que pasa es que tú, de aquí, si ves un punto, ¿te fijas? No. Pues te da igual. ¿Qué es de lo que se trata? ¿Alguna cosita más? Comentaste del Facebook que tenías que habían cambiado algo por el tema de las notificaciones. Ah, sí, lo que pasa es que esto no está... Vale, venga. Bueno, esto lo pondré como apostilla. Vale. A ver, onda, mira, Alfatuno Alfonso, que no sé quién es. A ver, para ingresar, bueno, esto lo digo porque ayer lo estoy diciendo en el cursito a modo de curiosidad. Si tenéis página de Facebook, página de fan o de perfil, da igual con los dos, podéis entrar o bien con vuestra dirección de correo electrónico, o bien si la tenéis personalizada con el nombre de usuario. ¿Sabéis cómo funciona un correo electrónico? ¿Cómo lo tenéis que dar de alta? ¿Sí o no? Cuando vas a configurar una cuenta de correo, ¿qué te pide? El correo electrónico y después el nombre de usuario. Pues ahí está. Nombre de usuario. Entonces, si yo aquí... Lo que os estoy contando del nombre de usuario viene por lo siguiente. El mío sería Antonio Bechanal. Y la contraseña, a ver si me acuerdo. No, ya no me estoy equivocando. Vale, y lo de cerrar sesión lo dejamos pendiente. Vale, entonces, ¿por qué pongo lo del nombre de usuario? Esto tiene que ver con los cambios que hay. Vale. ¿Qué sucede? Aquí, ¿qué tenemos? Esto es para la introducción del próximo taller de Facebook que no sabremos si se va a hacer. Aquí tenemos los amigos o los contactos. Aquí tenemos todas las interacciones que se han producido y aquí los mensajes. Bien, dentro de las aplicaciones móviles tenemos la aplicación de Facebook que se puede instalar como tal, vinculada al teléfono móvil, pero también Facebook ha desarrollado una aplicación únicamente de mensajes. Y el mensaje puede funcionar como chat, y si no chateas porque está desconectado el usuario, pasa al mensaje. Y si chateas, sigue pasando al mensaje. Con lo cual, lo que tenemos es un perfil, que es el mío, que está asociado a una cuenta de correo. Bien, lo que ha hecho Facebook ha sido coger y decir, pues ahora que tengo mucho dinero, y ahora que tengo muchos recursos, y ahora que estoy muy bien, lo que le voy a dar a cada uno de mis usuarios, que tengan una URL personalizada, y a los que no también, porque soy así de generoso, les voy a asociar una dirección de correo de Facebook. ¿Vale? Con lo cual, yo lo que hago es que me meto en mi perfil
me voy a mi configuración de la cuenta y cuando entro en el correo electrónico, ¿qué veo? Pues veo lo evidente, que tengo mi correo electrónico. Lo que tengo que hacer es editarlo para ver lo que no es tan evidente. Y aquí tengo antoniovchanal@facebook.com. Mira, que aprendéis conmigo un montón. Entonces, lo que pasa que lo que está haciendo ahora mismo Facebook, ¿qué es? Aquí tenéis una cuenta que viene por defecto y aquí tenéis una cuenta de Facebook que no está por defecto. Pues, ¿qué es lo que está haciendo? Y os llegará el turno. Desactivará esta y activará esta. Entonces tendréis que estar ojo a visor para cuando lo haga, las notificaciones, si tenéis programadas notificaciones, no lo recibiréis. Entonces, para poder tener una dirección de correo personalizada, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Personalizar el nombre de usuario. Algunos tendréis aquí 100105, no sé qué, no sé cuánto, tal y no sé qué. Pues os vais a editar arriba en el nombre de usuario y lo tendréis. ¿Y dónde ves tus correos de Facebook? Claro, muy bien, muy lista. Sí, pero él también lo tiene marcado, supongo. ¿El qué? Que no me sale lo de eliminar el Los dos, porque yo tengo como principal esta. Entonces, si quiero, puedo eliminar esta de aquí para que no esté, pero me da igual. Si me regalan una cuenta de correo, yo me la quedo. Y entonces, lo bueno que tiene, desde aquí se puede ver... Ah, vale, sí. Vale, este es el que me ha mandado Fibo Cuenca. Realmente la interacción, como se ve, es aquí. Si nos metemos en Gmail... Vale, esto después lo tendré que quitar. Vale, si me redacto un mensaje de correo electrónico que vaya a la dirección antoniovchanal@facebook.com, el Twitter, y aquí lo que voy a hacer es agregar un archivo y lo que voy a hacer es meterme en mis documentos, meter en mis imágenes y voy a adjuntar. Todo esto para que veáis que estoy adjuntando también documentos, ¿vale? O sea, estoy a través de la interfaz de un correo electrónico cualquiera, webmail, corporativo, el que queramos, en este caso el de Gmail, me estoy redactando un correo para mandármelo a mi nombre de usuario personalizado @facebook.com con un título, un asunto, con un texto y estoy adjuntando un documento, en este caso es una imagen. Pero si quisiera, podría juntar otro archivo y mandar... A ver si no puedo pillar algo por aquí, si no lo borro. Mis documentos, ejercicio final. Pues yo qué sé, curso de PowerPoint, PowerPoint película. Vale, este. Y me voy a subir el curso de PowerPoint, la película. Vale, perfecto. Lo que hago es enviármelo. Ya se ha enviado y lo que voy a hacer es venirme para acá. Me tengo que meter, a ver un segundo, tengo que ir a mi perfil, a inicio. Y aquí tened cuidado porque normalmente esto donde suele salir no es en mensajes, sino en otros. ¿Vale? Lo digo porque no salió la primera vez. Aquí no sé dónde va a aparecer, si en mensajes o si en otros. Y tampoco sé lo que tardará en llegar. Ya está. Aquí está. Entonces, lo que he recibido ha sido un correo electrónico desde mi cuenta de Gmail, donde lo que veis es, pues eso, toda la información. A ver en Office, Nenúfares, haciendo pruebas con el... como lógicamente mi cuenta de correo la tiene vinculada con mi perfil, lo que hace es sacar la información de mi perfil, ¿vale? El título, el texto, el archivo y este de aquí que me permite verlo en office.com o descargarlo. Y si quiero responderle, pues directamente lo que hago es escribirle y Santas Pascuas. Entonces lo que está haciendo ahora mismo Facebook es integrar su plataforma de servicio de mensajería como un servicio de mensajería independiente parecido a Gmail. Para que los usuarios de aquí no tengan que salir de la plataforma
para poder trabajar y de alguna manera traer todo lo que necesiten a Facebook. ¿Y tendrán intención de gestionar, por ejemplo, gestionar la cuenta de Gmail desde ahí? No, porque ya que han puesto esto, ¿para qué? Yo ayer lo comentaba en el curso de Facebook, que doy allí en Castellón. Lo que yo creo que están haciendo es lo mismo que hizo Gmail en sus días mozos. Empezó con un buscador, el buscador al final consiguió un montón de posicionamientos, creó una super estructura impresionante. ¿Y qué es lo que hizo después del buscador? Puso en marcha el servicio de Gmail. Pero el servicio de Gmail entonces, ¿cómo funcionaba? Por invitación. Había unos poquitos que habían tenido la suerte de ser invitados y esos pocos a su vez tenían la posibilidad de invitar a otros 50. Fue creciendo hasta que hace 2 años abrieron. ¿Vale? Y aquí yo supongo que harán lo mismo. De momento lo tendrán vinculado únicamente a usuarios de Facebook y después lo abrirán. Con lo cual lo que van a hacer es crear, más que una red social, Una dependencia. va a ser una plataforma social. Donde tengan integrados no solamente esto, sino un montón de servicios. Y que poquito a poco lo irán poniendo. Por eso también muchas veces todo el tema del desarrollo de apps, los juegos y todo esto, los ponen para, pues eso, para generar una dependencia de los usuarios para que se queden aquí siempre en la plataforma. El problema es que puede funcionar bien o no. Más cositas. Y si no, ¿cuándo van a venir para hacer la...? Pues nada, igual han pensado, como son 5 minutos. Pues nada, si tenéis alguna duda sobre lo del tema de Twitter y si no, pues hasta aquí. Gracias por venir. Si necesitáis cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estoy.